Nada de la conflictividad que se ha dado por el bloqueo de caminos, por las elecciones judiciales. Y claro, en el ámbito periodístico siempre esto suele acaparar absolutamente toda la opinión pública. Y hay algunos temas que solemos descuidar, les damos menos importancia, menos relevancia, cuando en realidad deberíamos permanentemente irlos abordando. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema del oro, que desde hace tiempo atrás es muy perverso en nuestro país, particularmente en algunas regiones, en el proceso de extracción, porque contamina muchas regiones. Y quiero retomar el tema, y para ello he invitado a la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, que maneja mucho el tema, que está hoy inmersa y está siempre inmersa. Senadora, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenida nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. No, por el contrario, yo soy la agradecida y de poder tener este espacio de comunicación con la ciudadanía en temas que, como usted bien dice, a menudo quedan en segundo o tercer plano, pese a ser vitales. Entonces es importante también estar hablando de ellos como un problema que permanece, que no desaparece y que cada tanto se aborde en la agenda pública, lamentablemente cuando hay malas noticias, y a veces esas noticias pueden ser trágicas, muertes, ¿Qué es lo que violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué información usted tiene de cuál es el escenario en este momento? ¿Ha cambiado mucho en relación a los meses anteriores que habíamos desmenuzado mucho este tema? Yo quisiera darle un giro adicional, un valor agregado a esta entrevista para no reiterar cosas que ya hemos dicho, que probablemente ojalá la gente ya las tenga presentes. Lo que yo he estado viendo, por ejemplo, en la semana que acaba de... Sí, que la semana pasada. En la semana pasada he tenido 3 puntos que me muestran lo que está pasando en las localidades. Primero, un concejal desesperado de Tipuani, ya acercándose a la oposición, porque no encuentra respuestas ni en el Ejecutivo, tampoco en los legisladores del MAS, siendo que alguno de ellos es incluso de la región. En este caso estamos hablando de la provincia Larecaja. Sí. No sé si la gente recuerda, pero Tipuani se ha inundado dramáticamente, cantidad de casas han desaparecido, pero no son solo las casas, sino ya me explicaba este concejal que han desaparecido 3 escuelas, una posta sanitaria y había una infraestructura pública más. La posta sanitaria, por ejemplo, había costado 4 millones de bolivianos y estaba nueva. Y yo lamentablemente no puedo mostrarles acá las fotos, pero lo que él me ha mostrado, Tipuani es ciertamente un municipio minero, pero la ley minera prohíbe que se haga minería en las cercanías de, por ejemplo, poblaciones. Y usted ve ahí cómo el cerro está siendo cavado al lado de la posta sanitaria. Y luego me dice el concejal que incluso han hecho un túnel. Por supuesto que la posta sanitaria se rajó primero y desapareció después. Otra cosa sobre Tipuani, para que la gente pueda entender elementos adicionales de esta tragedia, sí, permítame llamarle así, del oro en Bolivia, y es que las aguas que se han empozado de la inundación no pueden ya salir porque el pueblo Tipuani ha quedado más bajo que el río. No, obviamente no han construido un pueblo más bajo que el río, nadie en su sano juicio haría eso. Sí. No pueden salir tampoco las aguas servidas, o hay aguas empozadas que dice que tienen animales muertos, no han podido sacar todo, por lo menos eso era así hasta la semana pasada, y todo eso estaba ahí, incluyendo, disculpen, me acabo de atorarme, sí. El primer piso de la escuela que seguía inundada y ya empiezan las clases. Entonces, ¿por qué el río está más alto? Porque han tirado toda la tierra que sacan al río. Y ahora hay que hacer un corte. A ver, sí, vamos a ir a una pequeña pausa para poder seguir abordando este tema. Pero claro, sin lugar a dudas, llama la atención estas denuncias que se hacen porque realmente debería motivarnos preocupación. Una pequeña pausa y volvemos, por favor. Noticias para la comunidad universitaria de la UNSA. Este 2024, docentes y estudiantes tendrán acceso remoto a Scopus, la más importante base de datos, de resúmenes y citas de literatura científica de distintas áreas como ciencias agrícolas, artes, bioquímica, genética, entre muchas otras. Todo en un solo lugar.
Gracias a la gestión rectoral, ahora estamos conectados al 80% del conocimiento científico mundial. La UNSA, comprometida con la investigación, innovación y el desarrollo sostenible, fortaleciendo la excelencia académica. Estamos de retorno. Senadora, me llama la atención profundamente porque muchas veces nosotros periodistas solo vamos y recabamos la información y pare de contar, y ahí nos dicen todo se va a reconstruir, todo es una maravilla, etcétera, cuando no conocemos las cosas. Lo que usted me está diciendo es que el pueblo prácticamente tiene problemas estructurales en su escenario. Sí, gracias y disculpas a la audiencia porque me atoré. Sí, efectivamente, el pueblo ha quedado por debajo del nivel del río y está al borde del río, entonces obviamente al menos esa parte del pueblo que es la tradicional, donde estaban escuelas, posta sanitaria, han quedado inviabilizadas hacia adelante. Entonces, las casas eran el tercer componente, aparte de la posta y del colegio. No todos están en Tipuani, otras están en otras poblaciones del mismo municipio. Pero bueno, el punto que quiero hacer es que en muchos casos es inversión pública, que se está destruyendo, o sea, el Estado se está haciendo un daño a sí mismo de manera, y a la gente, por supuesto, que es lo más importante, de manera, es decir, es suicida. Este concejal me ha mostrado fotos de un puente que construyó un poco más allá, que tenía como más de 10 metros de diferencia en relación a la altura del puente y el río. Ahora el río está prácticamente tocando ese puente, seguramente es un lugar donde el río se angosta y entonces sube todavía más ese nivel del agua. Todo esto tiene que ver con que la minería del oro remueve cantidad de tierra, cantidades, por eso utilizan maquinaria pesada, retroexcavadoras, volquetas, etcétera, y toda esa, en vez de reponerla en el lugar como debería ser, lo que están haciendo es tirarla a los cursos de agua o directamente al río, y es por eso que entonces el agua está subiendo. Ese es el caso de Tipuani. Esta misma semana he tenido otra visita, por lo visto la gente ya en las diferentes poblaciones sabe que hay gente que estamos interesados en escuchar su historia y en ver si podemos ayudar. Y el otro caso es una población también de La Arecaja, pero de otro municipio, Tacopampa, 2 comunarios que me están contando básicamente esta misma historia, pero sin el asunto del río, pero sí cómo la minería está acabando, por ejemplo, con proyectos piscícolas que ellos tienen, truchas que tenían en un laguito, pues la laguna está siendo perforada y el agua utilizada. Están acabándose los pastizales, es decir, los ojos de agua de donde hay agua potable, que es el mismo caso, por ejemplo, que ha pasado en Mapiri. Todo eso está ocurriendo porque la minería utiliza mucha agua y entonces usted va escuchando, con esto cierro, usted va escuchando historias del norte de La Paz, de estos lugares, y son todas las mismas historias y obviamente uno dice, esto está pasando a nivel masivo. Yo escucho unas cuantas historias que llegan a mí, cuántas historias no llegarán a nosotros y estamos destruyendo la base agropecuaria de este país y también, si podríamos hablar otro rato, una base muy importante económica que sería, por ejemplo, el turismo, porque estamos destruyendo los sitios turísticos. Eso es lo que está pasando con la minería, el sufrimiento de la gente, y la gente no puede enfrentarse a los mineros que tienen grandes cantidades de dinero. En todos estos casos, los mineros amenazan y a menudo ejecutan amenazas de juicios a estas personas que se quejan. Entonces, estamos hablando también de las limitaciones que tiene el poder político administrando el Estado para generar escenarios diferentes de defensa de los intereses, bueno, de la naturaleza, del país, de la sociedad. Totalmente. Hoy día en un evento donde hablábamos de alternativas sostenibles, que las hay, y es importante que la gente no solo escuche las malas noticias, sino tenemos alternativas sostenibles como el turismo sostenible y toda su articulación con otros sectores como gastronomía, como cultura, como artesanía, como transporte, como hotelería, en fin. Ahí decíamos, hay que proteger las áreas protegidas del Estado.
¿no? Porque el Estado no está protegiendo. Tampoco cuando estamos fuera de áreas protegidas, el Estado no está haciendo cumplir la norma. En Tipuani no debería, pese a que sea municipio minero, no deberían hacer minería donde están haciendo. Para comenzar, no deberían estar haciendo cursos de agua, eso lo digo acá, si alguien nos está escuchando. Para cursos de agua, según el artículo 93 de la ley 535, pueden revisar, necesitan un estudio adicional que no existe, que no está ni reglamentado en la JAM. O sea que toda la minería hecha en cuencas, cabeceras de cuenca, cursos de agua, ríos, riachuelos, es ilegal. No importa que sea preconstituida, es ilegal y la gente tiene que saberlo. La gente no sabe que se puede defender, pero también es cierto que si uno intenta, como hemos intentado ya, hacer una acción popular, hacer una denuncia penal o una acción de inconstitucionalidad o tantas cosas, o una acción de amparo, el problema es que el Poder Judicial no responde, hablando del Estado, y tampoco responde el Ejecutivo. Todas estas personas, antes de llegar a nosotros, por supuesto que han ido al Ministerio de Medio Ambiente, al de Minería, por supuesto que han ido a la Gobernación, no hay quien responda y haga cumplir la norma, porque estamos pidiendo que se cumpla la norma, no se cumple. O sea, me estás diciendo en pocas palabras que del escenario que pintábamos antes no se ha cambiado nada y por el contrario más bien parece que se está empeorando. Sí, y va a empeorar más porque el precio del oro es altísimo, sí, y porque todos los incentivos están ahí para que la gente masivamente, más de lo que ya hay, se meta al oro. Por falta de empleo, por falta de opciones y por falta de regulación. Entonces es un carnaval donde la gente, sobre todo los capitalistas, porque no son cooperativas, están explotando a gente, tienen peones que no deberían tener, si son cooperativas no deberían tener peones. Los tienen, no solo tienen peones. Por ejemplo, en el caso de Tipuani, ahí están los chinos, están a la vista. No tienen derecho las cooperativas a hacer tratos con empresas privadas, sí, y peor de este orden, que son a menudo hasta ilegales, pero ahí están, porque son los que ponen el capital. Entonces todos los incentivos están ahí y el gobierno más bien está encantado diciendo, uy, miren, el PIB ha crecido, hemos exportado 3,000 y pico millones de dólares en oro. No le importa el costo impagable e irreversible que se está generando. Y yo puedo prever que si esto continúa así, obviamente va a ampliar, o sea, más gente va a meterse, porque lamentablemente debo decir, es un buen negocio para aquellos que están en la parte de arriba de la pirámide, no todos están ahí, pero suficientemente para que la gente, bueno, a falta de mejores opciones en esta economía que no funciona bien, pues se meta al oro, lamentablemente. Entonces, yo, si usted me pregunta a mí, voy a seguir haciendo todo lo posible para que el gobierno haga algunas cosas, ya las ha hecho. Por ejemplo, el CERNAP ha dicho que no va a entregar más derechos mineros en Madiri, aunque hoy día estaban presionando a los de Ferreco para que lo hagan. Pero ya han dicho, o sea, hemos hecho algunos avances, pero lo que hay que hacer, creo yo, es resistir 2 años para impedir, digamos, más avance, ayudar y empoderar a todas las personas en los lugares para que desde los municipios y las comunidades peleen contra la ilegalidad de la minera. Nadie tiene derecho a contaminar tu agua, por más derecho minero que te muestre licencia ambiental. No, precisamente si tienen licencia ambiental no pueden hacer lo que están haciendo, quitarles el agua, quitarles los lugares donde hay pastoreo, donde crían, donde cultivan, no tienen derecho. Entonces, si empezamos una resistencia más articulada o no desde los territorios, la gente que les diga basta, ustedes no pueden hacer esto, y probablemente podamos resistir. Ojalá que en 2025 haya mejores opciones que no saqueen, no permitan el saqueo irreversible de este país como está permitiendo el gobierno. Es una pirámide perversa de temas, ¿no? En cascada, porque contaminación con agua, con mercurio, esto que le ha pasado al pueblo... a los de Ceja. Sí, chocaban sus fuentes estructurales de sostén de las poblaciones. La inversión del Estado es casi a cero, porque si se lo lleva el agua, el río, cosas así. Es decir, estamos en una situación perversa, pero además la cantidad de oro que sacan no redita al país lo que debería quedarse, está saliendo por modos ilegales. ¿Qué hacemos frente a eso? Mire, yo veo el problema y es realmente grave, es mucho más grave, y gracias por este espacio, porque es muy fácil no verlo. Aquí desde la ciudad es más fácil no verlo, y la gente está sufriendo mucho y no sabe qué hacer y se asustan ante el poder minero, que a veces ya incluso son concejales y alcaldes mineros, y en fin. Bueno, mire,
por otro lado, hay una conciencia creciente de la gente en que este es un problema. Cuando los mineros han venido aquí las 2 últimas veces, ya la gente les ha dicho lo que piensa de lo que están haciendo, que no está bien, pues los mineros están violando la norma, están violando derechos humanos y lo saben, y podrían con la plata que están ganando hacer bien las cosas, pero no hay Estado que los obligue, pero ellos deberían, yo llamo a las cooperativas Ferreco, Fecoman, Fecomin, que hagan las cosas, o sea, que se autorregulen, ¿no? A falta de Estado, que se autorregulen. Por otro lado, también yo me preguntaba el otro día, ¿por qué la CSUTCB no defiende a los campesinos? ¿Qué hace la CSUTCB? ¿No debería defender a los campesinos? Por supuesto. ¿Y la COP no debería defender a esos peones? ¿Qué es de estas organizaciones? ¿Por qué no están defendiendo esto? ¿No? Entonces, yo creo que hay esperanza en la medida en que haya conciencia creciente, y ojalá lleguemos a tiempo, porque francamente la devastación es acelerada y en muchos casos irreversible. Pero todavía nos queda país por qué luchar. Y no nos podemos rendir, y tenemos que seguir denunciando y sobre todo diciéndole a la gente, ustedes tienen el poder de detener. En muchos casos, tal vez esto es algo que valga la pena. Palos Blancos se ha declarado municipio libre de minería. Hasta ahora les están respetando. Si un municipio declara área protegida porque es su fuente de agua, no, la JAM no puede dar derecho. Entonces, si aparece un minero que no, esa es nuestra fuente de agua, le pueden decir, no, vengan, quéjense. Nosotros, a la Defensoría del Pueblo, el otro día hemos hecho contacto con la Defensoría. Hay todavía mucha lucha que hacer y es indispensable hacerla. Qué bueno, nos alegra que esté trabajando en eso, senadora. La vamos a volver a invitar para seguir hablando de estos temas, porque creo que no hay que dejarlos ahí, hay que seguir persistentemente. Sí. La rutina de la cosa, del momento, algunas veces nos absorbe, nos hace perder de vista algunas cosas fuertes. Le agradezco infinitamente, como siempre, tomarse este tiempo para visitarnos. Sí, mire, un último mensaje de esperanza. Mientras más clara tenga la gente, o sea, el tamaño del desastre es también el tamaño de la conciencia a veces, ¿no? Y si podemos articular y ayudar a las personas que están peleando, e inclusive apelar a la propia conciencia de los mineros y a falta de conciencia, hacer aplicar normas, cada vez más conciencia, yo creo que tenemos esperanza todavía, no podemos perderla. Eso básicamente. Que es lo más importante. Sí, Muchísimas noches. gracias. Gracias. A usted, amable televidente, como siempre.